Primera de Samuel, capítulo 16. Amén. Y el versículo 1 al 13. Cuando usted lo tenga, me indica con amén. Leemos la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira, dice la Biblia, el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y la Biblia dice que era ¿qué? Rubio, hermoso de ojos, como muchos hay aquí en este día, chulos. Y desde aquel día, dice la Biblia, en adelante, el Espíritu de Jehová, que dice la Biblia, vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Gloria al Señor. Oramos, hermanos, y bendecimos el nombre del Señor. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias. Te bendecimos, soberano Dios, porque tú eres Dios. Tú eres grande, tú eres poderoso y tú eres digno de gloria. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Bendice, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra, del consejo de tu palabra. Señor, ilumínanos el pensamiento. Señor, trae luz a tu palabra, a nuestras vidas, que podamos expresarla, pero también entenderla. Señor, que tu Espíritu Santo en este día tome control como desde el comienzo de este servicio, Señor, hasta el final. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tengan la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Dice la Biblia, hermanos, que David, dice la Biblia, que era de buen ¿qué? Parecer, que era hermoso, dice la Biblia, de ojos.
al versículo 7 nos llama la atención porque dice la Biblia que Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer. Pero dice la Biblia que David era de buen parecer. Así es que, en otras palabras, Dios no estaba haciendo acepción de persona, ni tampoco estaba mostrando una actitud de, se me fue la palabra, de división, como lo que está pasando ahorita allá afuera por su color. Y no es lo que mostró aquí Dios. Aquí eso no fue lo que mostró, ni mucho menos el tamaño, ni mucho menos el tamaño. No se refiere a esa parte por ser grande o por ser chaparro. No fue así. El versículo 7 da la clave. Dice que lo que Dios considera en la vida de una persona es la integridad del corazón. Aunque tampoco malinterpretemos el versículo, que eso solamente Dios mira y no mira lo de afuera. No lo malinterpretemos, porque no es así. El contexto no nos enseña esta parte, porque a historia, que no es el punto, pero a historia, entendamos que esta gente, su forma de vestir era completamente diferente a la nuestra, en cultura y en tiempo, ¿ok? Entonces, no tiene que ver nada lo uno con lo otro. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Amén. Bueno, entonces, la historia aquí que hoy nos lleva a poder reflexionar al punto que Dios quiere que entendamos a través de esta historia, es fascinante porque esta historia es como un río que nos lleva hacia desembocarnos al mar y poder entender el propósito de lo que Dios tiene para la vida del hombre. Aquí David, que fue el rey más conocido de la Biblia, sí, porque para hablar de reyes, el más conocido, el más sobresaliente y reconocido fue David. Fue el segundo rey de este periodo monárquico de Israel, que reinó en el tiempo, se cree, en el año 1055 a 1015. Eso quiere decir que fue antes de Cristo. Eso quiere decir que reinó 40 años. Su reinado estuvo marcado por guerras, persecuciones, pero también por grandes victorias y por la organización de los servicios también de adoración al Señor. Recordemos que este hombre, este personaje, aparte de ser rey, o que fue rey, fue también salmista, fue escritor y fue profeta. Así que este hombre tiene un sinnúmero que tuvo de habilidades, de desarrollo, tuvo muchas cosas que desempeñó. Este hombre fue un paquete de bendición, hermano. Ahora, entendamos que su historia se relata, aunque habla otros libros de la Biblia, el Nuevo Testamento. Bueno, Jesús habló de él, los profetas, los apóstoles hablaron de él, pero su historia se centra en el primer libro de Samuel y en el segundo libro de Samuel. Y desde el capítulo 16, donde empezamos, por ahí empieza la historia de David. Es fascinante entender esta historia. Y cuando hablamos de su infancia, David era un muchacho, como acabamos de mencionar, era rubio. Eso quiere decir de que los judíos desde mucho tiempo y antiguamente su color ha sido su tez blanca y de buena apariencia, dice la Biblia, y eso ayudaba en lo que era algo importante, que tal vez podía ayudarle en su forma física. Pero algo interesante que aquí la Biblia nos enseña, de que este jovencito ayudaba a las tareas del hogar. David apacentaba, dice la Biblia, ovejas, y las ovejas de su padre. Así que era un joven que era dado a la tarea dentro del hogar. No era un joven, con todo el respeto, perezoso. Era un joven activo. Era un joven que estaba siempre haciendo algo dentro de la casa. Aunque pareciera una tarea simple, David tomaba este trabajo muy, muy en serio, porque para él el cuidar las ovejas de su padre
era una grande responsabilidad para él, porque de aquí dependía una forma de entrada económicamente a su hogar. Entonces, para él era importante hacer bien las cosas. Y no importaba aquí la tarea, aquí nos muestra, ojo en esto, aquí nos muestra que David para él era bien importante, tal vez para otros no lo era. Hay algo que debemos de entender en la vida de un siervo y de una sierva, y es que no importa la tarea que se le dé a trabajar, no importa qué grande, qué pequeño o qué tan distinguido sea dentro de la obra de Dios, aquí eso no interesa. Lo que interesa es con qué corazón se hace para Dios. Tenga en cuenta esa parte. Algo que era muy peculiar en la vida de este joven, en su tarea que él efectuaba y realizaba, es que mostraba una valentía. Recordemos que él defendió más de una ocasión su rebaño, hermano, rescatándolo de terribles depredadores. Y él se la mencionó a Saúl. Se recuerda cuando iba a enfrentar a Goliat y le hace la pregunta. Él responde, le dice: tu siervo, le dice, defendía o defiende las ovejas cuando viene un oso, un león. Él viene y la despedaza. Esa es la parte fascinante, que este joven a su temprana edad, él era un defensor de lo que él cuidaba. Y esa es una parte interesante. Más cuando él comenzó o cuando fue ungido, porque eso tomó un tiempo todavía. Desde que fue ungido a llegar a la posición de la silla del rey, eso le tomó un tiempo. No fue de la noche a la mañana. Eso llevó tiempo. Esa es la parte de la historia de la Biblia que no marca los días, no marca las horas, no marca los años, sino que estamos hablando de 40 largos años. Recordemos que cuando David fue ungido, ya Saúl ya era grande de edad. Ya era grande. Él era un jovencito. Quiere decir que cuando Saúl fue ungido y comenzó a reinar, probablemente David todavía no había nacido. No había nacido. Entonces, eso quiere decir que cuando David entra a la escena, ya hay un reino establecido. Ya hay un reino. ¿De cuántos años? No exactamente lo sabemos, tal vez de 30 años, tal vez de 40 años, porque David todavía duró unos años para llegar a la casa del rey. Ahora, entendamos esta parte que es fascinante, porque cuando nosotros vemos la responsabilidad que él tenía en lo que era su tarea, que hacía constantemente o diariamente, dejamos por asentado el Salmo 23. El Salmo 23 es una historia fascinante, hermano. Es una, ¿cómo podemos llamarle? Es una joya. Es una joya de la Biblia, el Salmo 23, porque es el que se le atribuye uno de los salmos a David. Entonces, el Salmo 23 es bellísima en su comparación de Dios como el pastor supremo de su pueblo Israel. Entonces, esta historia es algo fascinante. Además de poeta y compositor, también David era músico, y era un buen músico, hermanos. Era excelentísimo. Quiere decir que todo lo que este hombre desde su juventud comenzó a hacer, o desde su niñez, algo que nos enseña la Biblia, que lo perfeccionaba, que lo hacía bien. Porque pienso que no era el único músico que había en aquellos tiempos, ¿verdad, hermanos? ¿Usted qué piensa? ¿Era el único? No creo. Al menos yo no creo que era el único músico que existía en su tiempo. Pero fíjese que la historia dice que cuando él fue ungido, esto es lo fascinante, y en algún momento vamos a hablar de la unción. La unción que descendió sobre él por el Espíritu Santo nos enseña que cuando fue ungido, que el Espíritu de Dios vino sobre de él. La Biblia dice más adelante, en los versículos que leímos, que el Espíritu del Señor se fue de Saúl. Y dice la Biblia que un espíritu malo, dice la Biblia, de parte de Dios venía a atormentar a Saúl. Pero no porque venía de Dios, sino porque Dios lo permitió de esa manera. Así que no malinterpretemos esa parte de la Biblia. Entonces, cuando entendemos esta parte, eso quiere decir de que Saúl había caído en una gran depresión. No sabemos exactamente qué clase de demonio lo estaba atormentando, porque no había nadie que lo podía controlar. Yo pienso que este hombre se
se volvió loco, hermanos. Se volvió loco este hombre. Pero la Biblia nos enseña, no sabemos cómo, es que alguien se da cuenta que la música a Saúl le traía descanso. Entonces vino el siervo de Saúl y le dijo: en la casa de Isaí hay un joven que toca, le dijo, el arpa, y la toca muy bien. Y le dijo: tráelo. Y cuando lo llevó, dice la Biblia, y lo escuchó, halló gracia aquel joven delante de los ojos de Saúl, y le llamó la atención al grado que se lo pidió al padre, y le dijo: déjalo aquí conmigo. Hermano, ¿quién no va a querer la medicina en la casa, verdad, hermanos? ¿O quién no va a querer la bendición de Dios en la casa? Entonces, es fascinante entender esta historia. Voy encimita solamente, rápido, porque quiero llegar a un punto. Entonces, entendamos la historia de que fue llamado al rey y pidió a Isaí, al padre de David, que lo dejara ir al servicio, y no solamente como músico, sino que también como su escudero personal. Después de que Dios rechazó a Saúl como rey, envió al profeta Samuel para ungir a uno de los hijos de Isaí, como acabamos de leer en el capítulo 16. Aunque era joven, David fue ungido por el profeta Samuel como rey de Israel. En esa ocasión Samuel, de una manera, fue hasta Belén para ungir a uno de los hijos, como leímos. Pero hay una parte aquí que nos enseña la Biblia, de que Samuel tuvo miedo. Escuche bien lo que voy a decir. Tuvo temor, tal vez, en ir a la casa del padre de David, a Belén, a la casa de él, para ungir a uno de los hijos de Isaí. Y uno dice: pero ¿por qué tuvo temor? ¿Por qué tuvo miedo? Sencillamente porque ya en ese tiempo del reinado de Saúl, Saúl se había convertido, hermano, en un personaje duro, en un personaje donde ya no había democracia en el reino. Ya no había respeto, ya no había de que Saúl escuchaba al pueblo o a los siervos. No había ese respeto ya. Él hacía lo que él se le antojaba hacer, encarcelaba a quien a él se le ocurría encarcelar y mataba a quien quería matar. Ese es el problema en un reino, ese es el problema de un pueblo, ese es el problema de una nación cuando se deja la democracia. Recordemos que al principio ellos pidieron democracia, ¿verdad que sí? La democracia es la voz del pueblo, lo que el pueblo pida. Ellos dejaron la guianza de Dios para guiarse bajo una democracia humana. Pero aquí vemos un problema, que aquí la democracia del hombre ya no existía, sino existía más bien la palabra del rey, y era lo que aquí reinaba. ¿Quiere decir que esto es peligroso? Esto es peligroso en la vida de los pueblos, en la vida de las naciones, en la vida, en el tiempo que estamos viviendo, como lo fueron en los tiempos pasados. Que cuando no hay respeto, cuando ya el pueblo no vale su opinión, y esto no solamente pasa en la política, en las naciones, también pasa dentro de las iglesias. Cuando no hay respeto al pueblo, cuando no se respeta la voz y el voto del pueblo, ya tenemos problemas dentro de las iglesias también. Por eso que es importante que haya una forma, hermano, de enseñanza en lo que respecta al temor, número uno, de Dios. De que los líderes que estén dentro de la iglesia puedan respetar las autoridades dentro de la iglesia, y que el líder de la iglesia pueda considerar y respetar también ese liderazgo. Es importante el respeto de allá como de aquí para allá. Es importante que se respete y se escuche la opinión del pueblo, porque no todo lo sabe el pastor, no todo lo sabe el rey, no todo lo sabe el presidente, no todo lo saben, hermanos, los grandes líderes políticos. Creen y piensan saber, como también muchos pastores, líderes dentro de las iglesias, piensan y creen que lo saben todo. Hermano, esto no lo sabemos todo, al menos yo no lo sé todo.
ya, hermanos, 20 años que el Señor va a permitir que estamos pastoreando. Todavía para mí, yo no he aprendido muchas cosas todavía, las que me faltan, hermano, en la vida. 30 años predicando, hermano, el evangelio. 30 años, yo creo que ya 35 años predicando el evangelio, hermano, y yo todavía tartamudeo, hermanos. A mí todavía me falta. Yo creo que me voy a morir todavía aprendiendo. No voy a terminar de aprender. Y no es que usted diga, pastor, es que usted no estudia. Probablemente no estudie, fíjese, hermano. Probablemente yo creo que a mí me falta estudiar más. Fíjese, yo creo que me voy a meter a tal vez algún internado, hermano, para poder decir que voy a aprender un poco más de la Biblia, porque, hermano, si ya el pelo se me está cayendo, imagínese, hermano. A veces me toco las no sé cómo se llaman esto, las cejas. Me las toco y se me caen solas, hermano. Digo, ¿verdad? Yo pienso que, a pesar de eso, yo pienso que lo que estoy haciendo no es suficiente todavía para mí. Porque la Biblia, la palabra de Dios, tiene una profundidad. Y todos los días aprendemos algo de ella. Dijo el evangelista Moody, dijo de Juan 3:16, dijo: puedo predicar todos los días y no me canso de predicar, y siempre le vamos a hallar un mensaje nuevo a ese versículo. Y es muy cierto. Y es muy cierto. Pero aquí la historia nos enseña algo interesante en esta parte, porque entendemos que además de ser poeta y compositor, también fue un gran músico brillante. Siendo aún joven, el rey Saúl invitó a David a su casa y de una manera le sirvió de una manera instrumentalmente, y eso fue de grande ayuda para el rey. Ahora, la Biblia nos dice que ya Dios había desechado a Saúl por su desobediencia y su terquedad. Así que el Espíritu del Señor, la Biblia nos dice que se apartó de él y era atormentado por un espíritu maligno. Saúl ordenó que buscaran a David para que tocara el arpa. Y es interesante pensar que de una manera él se aliviaba cuando escuchaba la música que tocaba aquel joven. Fíjese que es interesante pensar cuando nosotros hablamos de música, porque aquí entra la música. Todo esto es un tema diferente, pero es una parte que debemos de entender. Que a mí me dice que la música que tocaba este joven era una música que, aunque tal vez no era demasiado alborotadora, pero llegaba al corazón de la persona. Porque si hay algo que debemos de entender, que traía no solamente descanso al corazón de Saúl, no liberación, sino que traía descanso, porque la liberación, recordemos que la alabanza trae liberación, pero cuando el individuo, cuando el pueblo desea ser libre por Dios. Entonces, entendamos que aquí la alabanza, la adoración trae descanso, porque algo que yo le quiero decir a usted, que la alabanza, la adoración, el cántico de adoración tiene poder dependiendo quién lo cante. Porque no todos los que cantan, hermano, no todos los que saben cantar, no todos los que tocan instrumentos, no todos los que adoran, hermano, eso trae liberación o descanso al alma del hombre. Algo que yo quiero decirle a usted, y es que la música dentro de la iglesia es bien importante. Ese tema lo vamos a tocar en otra ocasión. Es bien importante lo que es participar dentro de la adoración y de la alabanza, porque es una parte donde nosotros como individuos venimos y recibimos de Dios a través de la alabanza. Yo le hago la pregunta: cuando usted viene aquí, ¿usted recibe de parte de Dios cuando está la alabanza en esta casa?
Porque si usted no recibe, tenemos un problema aquí arriba. Sea aquí arriba o sea ahí abajo. Pero muchas de las veces, a veces es más arriba que abajo. Sí. Porque aunque usted venga como venga, el que está aquí arriba tiene que venir, hermano, no dependiendo del que está abajo. Porque el problema, ay, yo no sé por qué me estoy metiendo en esto, hermano. Es que no me quiero meter en esto porque esto es algo muy delicado y necesito tener a los músicos aquí. Muchas de las veces nosotros como adoradores nos incluimos todos. El que está aquí arriba está ministrando y está cantando. Afecta, sí afecta. Afecta de la manera como viene la persona a adorar. Sea con buena actitud o con mala actitud, afecta de las dos maneras. Si viene con una mala actitud, afecta porque el semblante que se ve de aquí a allá, hermano, asusta. Como también el que se ve de aquí o el que usted ve de allá para acá. Todo esto es algo que tenemos que, de una manera, trabajarlo. Por ejemplo, el que predica aquí, muchas de las veces nosotros tal vez no somos muy caritas bonitas, ¿verdad? Pero yo pienso que debemos como no reflejar una forma de enojo aquí arriba. Tenemos que hacer lo que somos, sinceros, y reflejar una tranquilidad y un amor de Dios, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con amor y agradecimiento a Dios, y eso de una manera impacta a la parte de abajo. Que si yo vengo aquí a hablarles a ustedes bien enojados, hermanos, bien serios, y gritando, y aunque yo sé que hay algunos que sí se lo merecen, hermanos, pero no es, ¿verdad?, la forma. Yo pienso que hay una forma correcta de poder hablar. Ahora, el púlpito, este lugar es para ministrar, no para desquitarse con alguien, no para venir a descargar el coraje con alguien. ¿Me explico? Así que al día que usted, fíjese cómo va entrando la cosa, al día que usted aquí se le dé una oportunidad de ministrar, si usted trae algún problema, tuvo un problema, mire, mejor sea bien mujer, sea bien hombre, y diga: pastor, no voy a poder subirme hoy a predicar. Así. No porque usted se sienta que le va a fallar a Dios, no, le va a fallar más si se sube a predicar así. ¿Me explico? Como los que van a cantar, como los que van a tocar, que a veces, hermano, vienen bien empurruñados, bien enojados, y aquí están arriba ministrando. Se ve una cara fea, hermanos. Vaya, uno cierra los ojos, vaya, y uno, pero para los que no cierran los ojos, yo cierro los ojos y yo me olvido de la situación. Pero para los que no lo cierran, ¿usted cómo le hace? Tiene que ver al que está aquí bien enojado arriba todo el rato. Entonces usted no se va a ir bendecido, usted se va a ir mal. Bueno, regresemos al punto, hermano. Regresemos al punto, porque la parte es de que este joven reflejaba algo importante en la música. Era un joven que traía corazón y traía unción para tocar. Ahora, entendamos que la unción aquí, tengo que hablar de esto. La unción aquí no es el grito, no es la corredera, no es el salto. La unción es cuando usted y yo abrimos la boca, es lo que impacta en el corazón de la persona. Esa es la unción. Esa es la unción. Lo puede hacer de cualquier forma, pero tiene que impactar la unción. La unción es aquello que sabe transmitirse, y es aquello que llega al corazón y que de una manera no solamente lo hace convencerse a uno, sino que también lo hace a uno también llegar a un punto de reconocimiento, porque esa es la unción, ese es el espíritu que llega a la vida de la persona, y es a través de la palabra. Porque todo el mundo habla de la Biblia,
Todo el mundo habla de la palabra, todo el mundo canta, pero no todo el mundo, hermano, hace acercarnos a Dios. Entonces, entendamos aquí esta parte. Aunque era joven, David fue ungido por el profeta Samuel como rey de Israel. En esa ocasión aquí entendamos que fue Samuel hasta Belén para ungir a uno de los hijos de Isaí. Y aquí tuvimos la historia que leímos y el ejemplo de que se le presentaron 7 de los hijos de Isaí a Samuel. Y le enseñaron a los más grandes, a los más fornidos, a los más fuertes, a los que tal vez estaban ya comenzando a ir al ejército y eran tal vez personas demasiadas musculosas o eran bien parecidos, y eso tal vez como a Isaí le causó tal vez como una forma de gloria para poder mostrarle lo mejor que tenía en la casa. Pero la sorpresa que se llevó Isaí y la sorpresa que se llevó Samuel, que no era ninguno de los que pasaron a desfilar. Usted sabe la historia. Sino fue hasta que David llegó. David, hermano, que venía de lo que era cuidar ovejas, mal oloroso, apestoso. Y bueno, como dice el versículo 7, que aquí dice la Biblia que le presentaron a todos y no fueron de agrado al Señor. Entonces Samuel esperó a David que viniera del campo para participar de aquel momento, hermano, de una manera especial, y que de ese momento aquel hombre iba a ser un hombre ilustre, y de una manera para poder sorprender a todos, del que menos esperaba, del que menos creían que iba a pasar, era de David. David fue escogido para gobernar al pueblo de Israel. Uno de los mayores logros de David cuando aún era muy joven, que la Biblia nos enseña en Primera de Samuel, en el capítulo 17, usted conoce la historia, y fue, hermano, cuando tuvo la pelea con Goliat. Ahí, hermano, abrió la puerta. Ahí como si se destapó un bote de gusanos, hermano. ¡Pah! Cuando eso sucede, cuando la Biblia dice que él estaba en la casa de su padre y ya los hermanos estaban en guerra con los filisteos, la Biblia dice que el padre manda a traer al hijo menor, que era David, y le dice: ve a ver si tus hermanos les va bien, y les llevó comida, y le dice, cuando regrese, le dice: tráeme ropa de ellos, para mostrar que todavía estaban con vida. Entonces la historia de la Biblia dice que David fue, y cuando va, hermano, a aquel lugar, se da cuenta que hay un problema muy serio, muy serio. Y es que se encuentra a un filisteo enorme que desafiaba con arrogancia al ejército de Israel. Pero ningún soldado se atrevía a enfrentar la furia del gigante guerrero. Yo pienso que, hermano, para enfrentarse con ese gran personaje que habla la Biblia, se tenía que tener, hermano, valentía, valor y mucha experiencia. Pero aquí sucedió algo. La historia es rápida, se la estoy contando para entender de lo que David, hermano, en su vida, cómo comenzó y cómo Dios le iba abriendo la puerta, de que la Biblia dice que David se llenó de coraje al saber que aquel hombre incircunciso estaba amenazando al ejército de Dios. Fíjese que si vemos aquí la historia, algo que la Biblia nos enseña, hermano, y es que David, al escuchar a aquel hombre con aquellas grandes palabras, algo que él vino a defender, el honor, hermano, no fue de Dios y no fue de él, sino lo que vino a defender fue el honor del ejército de Israel. No era posible para él escuchar que estuvieran ofendiendo al ejército, porque para él el ejército era algo sagrado, hermano. Para él el ejército de Israel era, hermano, algo de mucha importancia. Ahora, aquí no vino a defender a Dios. Aquí no se vino a defender él. No, él vino y le dijo: has insultado al ejército de Jehová. Y eso fue lo que llenó de coraje. Usted sabe la historia.
se presentó al rey y hay un diálogo, y la Biblia dice que corrió al río, convenció al rey porque no quería que peleara él porque era muy jovencito. Lo convenció, corrió al río, agarró 5 piedras, dice la Biblia, pero solamente una fue la que utilizó para poder pegarle a aquel grandote que estaba injuriando al pueblo de Israel. Entonces aquí algo que debemos de entender, que David reconoció que Dios lo había ayudado a defender, hermano, aquí el rebaño de que él cuidaba, y eso es lo que le presenta al rey y le dice: si yo he cuidado, le dijo, Dios también me va a cuidar y me va a dar la victoria. Y así fue. Sale a pelear con aquel gigante y solamente agarra su honda, una piedra, hermano, y con esa piedra se le incrusta en la mera frente, hermano, y con eso fue más que suficiente para derrotar al gigante. El gigante cae, él corre y con su misma espada le corta la cabeza. Wow, esa es una historia fascinante. Es una historia que, hermano, al solamente así recitarla, pues como si nos da mucha emoción. Pero yo le invito para que lea la historia en su casa. Es una historia, hermano, heroica. Es una historia, hermano, de valentía. Es una historia, hermano, de que al ver ese cuadro de aquel jovencito ponérsele a ese gran gigante, hermano, eso era para salir corriendo. Si ni el rey ni el más fuerte del ejército se le presentaba, porque tenían miedo a ese hombre. El mismo rey le dijo: si ese hombre desde su niñez, desde su infancia, ha sido luchador, ha sido soldado, ha sido guerrero, le dijo, tú no vas a poder con él. Y ahí es donde le dijo: tu siervo, cuando ha venido el león, el oso, le dice, a querer arrebatar una de mis ovejas, he corrido, lo he agarrado y le he despedazado. Era un joven, hermano, aguerrido. Era un joven que no le tenía miedo a las circunstancias. ¿Sabe por qué? Algo que podemos aprender de la vida de este hombre, hermano, que desde su juventud tenía el temor y tenía la confianza en ese Dios maravilloso, el Dios del cielo, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, hermano. Es el Dios al que nosotros hoy venimos a adorar. Y la victoria de David sobre Goliat, que le dio la fama, pero también algo que debemos de aquí de marcar rápidamente, fue que no solamente le trajo la victoria, no solamente le trajo la bendición, sino que también le trajo la envidia del rey Saúl. Porque de ahí fue donde nació la envidia, y donde ya Saúl ya no miraba con buenos ojos a David. A pesar de que ahora aquí David, de alguna manera, había entrado ya desde ese momento a vivir a la casa del rey, porque aquí había una forma de obsequio que se le daría hasta la hija del rey. Hermanos, yo no sé si fue por la hija, ¿verdad? Pero David fue premiado por eso. Entró a la casa del rey y no solamente se encontró con la hija, con Milcal, con la que viene a casarse, y viene ahora a ser parte de la casa real, viene a ser el yerno del rey. Pero dentro de esta parte que Saúl encontraba en lo que él hacía, y cuando él ministraba paz y que se sentía bien, hermano, lo comenzó a rechazar. Bueno, al grado que la historia dice que lo comenzó a usar y lo hizo uno de los generales grandes, hermano, dentro del ejército. Dice que David, hermano, cuando iba a la guerra, hermano, David, Dios le daba la victoria, y eso fue llamando fama tras fama, fama tras fama. Este joven que había salido de las ovejas del padre, ahora era un gran hombre respetado en Israel. Ya la fama había crecido tanto que ya no era tanto el elogio al rey, sino ahora al yerno del rey. David también había establecido una alianza con Jonatán, uno de los hijos de Saúl, y que se convirtió en uno de los grandes amigos, y prometieron actuar siempre con bondad del Señor el uno para con el otro. Si algo podemos decir, que lo único que pudo hallar bueno en este reinado David fue a Jonatán, hermano. Fue aquella amistad, y que al último, hermano, David honra esa lealtad y esa amistad con este joven Jonatán.
La historia nos da rápidamente, hermano, más luz de lo que vino a hacer Saúl a la vida de David. Porque si vemos que la historia nos dice que Saúl, hermano, quería matar a David dentro de su casa, más de una vez le tiró una lanza, hermano, para matarlo, y no pudo matarlo. Así que Saúl iba en serio. Saúl no estaba jugando, al grado que David tuvo que salir huyendo de la casa del palacio del rey y fue fugitivo para Saúl. Saúl lo mataba, lo buscaba para matarlo. No lo quería, lo terminó odiando. De primero que era alguien especial, que le traía paz y que le traía descanso. Ahora le traía odio, le traía rencor, le traía coraje. Hermanos, no lo quería ni ver, como decimos en pintura. Ya David ya había sido ungido como rey. Y cada día Dios le confirmaba a este hombre que iba a ser un gran rey, como el próximo rey de Israel. Pero, hermano, la persecución fue difícil para él. No la tuvo fácil. No fue como mencionar hoy, ¿verdad? Decir, vamos en democracia, vamos a llevarlo en votaciones, perdiste y tienes que salir y entra el otro. No, aquí no. El rey que estaba no quería ceder la posición, aunque él ya sabía que David, hermano, había sido ungido como rey. Y quiero que usted me entienda la historia, porque la historia dice, hermano, que Saúl se había, hermano, apoderado del reino al grado que él, hermano, no quería que nadie se metiera ahí. Saúl odiaba a David y no lo quería. Quería matarlo, quería desaparecerlo. Pero entendamos, y como ya hemos hablado de la historia de Saúl, si no fue hasta que le llegó la muerte, así tuvo que ceder Saúl al reinado. Y como la mayoría de hijos, que solamente quedó uno, hermano, que vino a reinar la parte de Israel, que fue, hermano, que quedó después, pero la mayoría murieron. Y así fue como David reinó 7 años en Judá, después de la muerte, hermano, de Saúl. Y después de Isboset, hijo de Saúl, que cuando muere o lo matan en su casa, es cuando David viene a reinar todo Israel. Quiere decir que David, hermano, batalló. David luchó. David pasó momentos difíciles para llegar al reino. No la tuvo fácil. No fue fácil para él. Yo pienso que David en algún momento de la vida pudo haber dicho, ¿para qué me sacaron de las ovejas? ¿Para qué me sacaron del campo? ¿Para qué me trajeron a la ciudad? ¿Para qué hicieron esto conmigo? Me hubieran dejado mejor allá. Allá estaba tranquilo, allá estaba feliz. No había problema. Pero ahora tengo que enfrentar toda esta situación. Pero hay algo que a mí me gusta de David, porque si David fue uno de los personajes, hermano, que pudo haber sufrido más que otros, no renegó a su situación. No renegó. Y si hay algo que debemos de aprender de David, es, hermano, su sinceridad, su devoción, su entrega hacia Dios, hermano. Porque si hay algo que David nos enseña, es que David fue un hombre esforzado en todas las áreas de la vida que tuvo. Si hay algo que debemos de aprender de David, es, hermano, su devoción, su cántico, su adoración, su devoción como él lo hacía. No lo hacía solo, hermano, por escrito, sino lo hacía también verbalmente y también en la acción de servir a Dios. Israel lo conoce como el dulce cantar o el cantor de los salmos. Fue un personaje que, hermano, ¿cómo podemos decirlo? Fue salmista, fue profeta. El libro de los Salmos habla que es un libro de 150 salmos. Se cree que 73 de esos 150 son atribuidos a David, más conocido como el Salmo 23. Y aquí, sin duda, David de una manera reconoció a Dios en su vida como su pastor, su guía, su protector. Y muchos salmos que expresan de una manera la alabanza, las oraciones al Señor. Pero aquí hay algo interesante, porque si hay algo que debemos de hablar de David, es que David escribió salmos mesiánicos. Es decir, aquellos
que contienen las referencias escritas de la persona de Jesús, el Mesías. Fíjense que David fue inspirado para hablar de estos salmos, por ejemplo, el Salmo 22, el Salmo 41, el Salmo 55, el 110, etc. Al grado que la Biblia nos enseña que cuando Jesús, hermano, vino a esta tierra y caminaba por las tierras de Israel y por aquellas tierras donde sanó a mucha gente, muchos de ellos le decían: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Usaban la frase: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y con esa palabra daban referencia que venía del linaje y de la tribu de David, y que de una manera representaba al Mesías, al libertador, al sanador, al conquistador, al rey, al Señor, al Dios todopoderoso. Fíjese lo que David, hermano, vino a hacer o dejarse hacer por el plan y propósito de Dios a su vida. Pero déjeme terminar en este día. Y déjeme terminar con esta forma de historia. Porque si algo que debemos de honrar a David es que tomó a Jerusalén y conquistó Jerusalén de los jebuseos y la convirtió en capital de Israel, como dice 2 de Samuel capítulo 5 del 6 al 10. También hizo algo extraordinario, y es que movió o llevó el arca de la alianza a Jerusalén y se alegró en Dios por ella, como dice 2 libro de Samuel en el capítulo 6 del 1 al 11. Algo que nadie había hecho, él lo hizo. Algo que nadie, hermano, al principio había considerado, él lo consideró. También nos enseña, hermano, que también logró innumerables victorias militares y expansiones del reino, como habla en 2 de Samuel en el capítulo 8. También preparó, como dice en 1 de Corintios capítulo 22, preparó los materiales para la construcción del templo del Señor. Recuérdense que la adoración y el servicio ellos lo hacían en tienda. Eso fue desde el principio como lo estableció Moisés, como Dios se lo había dado, y era en tabernáculo, templo movible. Aquí David, su pensamiento era hacer una casa y establecerla y que no fuera más movible. Eso era el pensamiento de David. Pero usted sabe la historia, que Dios se lo prohibió. Dios le dijo: no, todo lo que has hecho está bien, le dijo, pero eso no te toca a ti, le dijo, porque has derramado mucha sangre. Fíjese, Dios no le permitió que él edificara, hermano, templo a Dios. Ahora, entendamos la parte aquí donde yo quiero culminar. Porque si hay algo que nosotros debemos de hablar de David, aparte de sus grandes logros y sus grandes victorias, y de su llamado y su elección de Dios hacia su vida, y de donde Dios lo sacó, y cómo le abrió, y cómo le dio victorias, y cómo lo bendijo, y cómo lo prosperó delante de sus enemigos. También ver, hermano, los grandes, ¿cómo podemos decir? Errores y terribles hechos que cometió David también, hermanos, porque no podemos dejar pasar por alto eso. Porque si hay algo que debemos de mencionar, hermanos, de David, fueron sus errores. No para juzgarlo, no para señalarlo, no para ponerlo en silla de escarnecedor, hermanos, no es para cortarle la cabeza. No. Eso ya con él pasó. Eso ya sucedió. El problema aquí ya no es David. El problema aquí ya no es con él. El problema aquí es ahora con nosotros. Amén. Porque si hay algo que debemos de marcar en la vida de David, es que la Biblia nos enseña que, hermano, en el tiempo de la guerra de los reyes, la Biblia dice que todos los reyes salían a la guerra, pero en ese día dice la Biblia que David no salió a la guerra, sino se quedó en su palacio.
Y que dice la Biblia que cuando él se paseaba por el palacio, dice la Biblia que él vio abajo a lo lejos a una mujer que se estaba bañando, dice la Biblia, y voy a usar la palabra como dice la Biblia, desnuda. Y eso dice la Biblia que le llamó la atención a los ojos de David. La mandó a llamar y usted sabe la historia, cometió adulterio con ella. Y no solamente cometió adulterio, sino que también Betsabé, como dice la Biblia, quedó embarazada de él. A él darse cuenta que había quedado embarazada por su relación en pecado, ¿qué es lo que él hace? Hace otra cosa horrible. Es que manda a traer al esposo, porque estaba en guerra con los filisteos. Y cuando llega Urías, llega, dice la Biblia, a dar el reporte, porque había sido mandado a llamar por el rey. La Biblia dice, como ya él sabía lo que había pasado, le dice: ve a tu casa, ve, descansa, acuéstate con tu mujer y mañana será otro día. Lo más triste de la historia, que este hombre, Urías, al que él había engañado, porque lo había engañado, este hombre le salió más fiel, hermano, como nadie. Porque cuando se dieron cuenta que Urías no se había ido a su casa a ver a su mujer, que cualquiera de nosotros lo que hubiéramos hecho es ir corriendo a la casa, hermano, y olvidarnos de la guerra, olvidarnos del trabajo. Si lo que quiero es ir a la casa a descansar, yo ya no quiero esto, voy a ir allá y olvidarme de eso. Este hombre no lo hizo así. Le dijeron al rey, al siervo que mandaste a Urías a su casa, dijo: no hizo como tú mandaste. Y dijo: ¿y qué pasó? Está en la puerta dormido. Ahí está, le dijo, haciendo guardia. Wow. Qué fidelidad, ¿verdad, hermanos? Qué fidelidad de hombre, qué calidad de hombre, pues. Qué hombre para poder hacer eso. Y cuando lo llama le dice: no, ¿cómo yo voy a poder dejar a mi señor solo cuando la nación, dijo, está en guerra? Dijo, eso era para darle un trofeo, hermano, era para meterlo y sentarlo en la silla del rey. Pero no, lo empujó. Y como no hizo caso, escribió una carta. Dijo: pónganlo al mero frente de la guerra. Dijo. Pero no era para felicitarlo, no era porque en realidad él lo quería quitar del camino, lo quería eliminar. Y así fue, lo mataron. Pero ¿por orden de quién fue? Del rey. ¿Por orden de quién fue? Del dulce cantor de Israel, del rey que había sido llamado para reinar a Israel, del hombre que se había hallado conforme al corazón de Dios, el hombre que cuando tocaba hacía descender la gloria de Dios, el hombre que cuando escribía tocaba el cielo. Ahora aquí estaba cometiendo un gran error en su vida. Había adulterado y había cometido asesinato. Ahora, aquí es donde se cree que probablemente se escribe el Salmo 51. En su dolor, en su agonía, David se arrepiente de su pecado. Y hay algo que debemos de marcar. Sí, es bien interesante. Algo que debemos de marcar, que la Biblia dice que el que se humilla alcanza de Dios misericordia. El que se aparta del pecado alcanzará de Dios misericordia. Que todo aquel que se humilla, la Biblia dice que Dios mira de cerca al que se humilla, pero al altivo lo ve de lejos. Hay algo que mueve a Dios y es la humillación y el arrepentimiento del hombre. Porque si hay algo que debemos de marcar en este día para terminar, es que Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta. Porque nosotros somos testigos de eso, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos de aquí hemos sido perdonados por Dios? ¿Cuántos de aquí hemos sido restaurados por Dios?
Disculpe que se lo diga, pero se lo tengo que decir. Todo lo que nosotros hagamos, o todo lo que nosotros hicimos, y todo lo que nosotros vayamos a hacer en el futuro, siempre traerá consecuencias. Eso no se le olvide. No se le olvide. Que no se le olvide. Que no se le olvide. Y eso no es culpa de Dios. Eso es de nosotros. Porque ya Dios nos perdonó. Ya Dios nos restauró. Ya Dios nos limpió. Dios nos marcó un nuevo camino. Pero no ha cambiado a la vecina a la que le hicimos tranza un día. A esa todavía no la ha cambiado. Y ella dijo, y él dijo, cuando yo lo mire, le voy a dar una buena por lo que me hizo un día. Ahora, Dios puede quitar a esa persona del camino. Sí la puede quitar, la puede desaparecer y puede hacer muchas cosas. Pero si a Dios no le place y que a través de esa parte usted y yo aprendamos algo, en algún momento de la vida nos vamos a encontrar a esa persona. Nos la vamos a encontrar. Nos la vamos a encontrar. Hay cosas en la vida que no las entendemos hasta que llegamos. Déjeme explicárselo con la Biblia. Porque si hay algo que David, se lo voy a reducir rápido, había entendido, era el perdón de Dios. El arrepentimiento que él tuvo, Dios lo perdonó. Pero la Biblia nos enseña de los hijos que tuvo, y esta historia está en el capítulo 13 de Segunda de Samuel. Ahí entendemos una historia cuando dice la Biblia que Amón deshonró a su hermana Tamar, hermana de Absalom. Recordemos algo aquí, que David había tenido más de una mujer, que ese es otro problema. Y tuvo varios hijos. Todos vivían en el palacio, pero no todos convivían como hijos de una sola mujer. Ahora, no había problema en aquellos tiempos. La hija de David, Tamar, media hermana de Amón, cuando le hizo una mala jugada de llamarla sola para acostarse con ella, porque la amaba, pero no fue capaz de pedírsela al papá, sino que la deshonró en su recámara. Y cuando el hermano de ella, Absalom, que más adelante es el que le da el golpe de estado a David para sacarlo del reino, hace una comida, le estoy haciendo rápido la historia, hace una comida, invita al padre con los hijos. El padre dice no, le dijo, pero mándame a los hijos, mándame a Amón. Y él de una manera como sospechó, pero no lo evitó, se lo mandó. En la fiesta ya lo estaban esperando y le dieron una buena, hermano, al que había deshonrado a la hermana de Absalom. Lo mataron, lo apuñalaron, hermano. Eso fue triste. Todos los hijos del rey salieron huyendo. Llegó un siervo y le dijo al rey, le dijo, Absalom hizo una tragedia, mató a todos tus hijos. Eso fue un golpe. Eso le dolió. Por un momento sintió que se le cayó el mundo a David, hermano. Llegó otro siervo y le dijo, mi señor el rey, le dijo, no fueron todos, solamente fue Amón al que mataron, le dijo. Sin embargo le dolió. Pero la Biblia dice que Absalom, hermano, huyó, corrió, por miedo a que lo mataran también. Eso a David, hermano, le costó tanto, de una manera superarlo, la muerte de un hijo dentro de su casa, su propio hermano. El hermano deshonró a su propia hermana y uno de sus hermanos mató a su hermano. Fue una deshonra dentro de la casa. Pero no solamente llegó ahí.
que cuando regresa y piden a Absalón de regreso, que dice la Biblia que cuando Absalón regresó al tiempo, a los años, no fue aquel joven, no fue aquel hombre, venía, dice la Biblia, más grande, más fuerte. Dice la Biblia que era un hombre tan perfecto que no se le hallaba, hermano, ningún defecto desde la cabeza hasta los pies. Era un hombre tremendo. Ganó fama, ganó nombre, renombre entre el pueblo, al grado que, hermano, lo querían como rey, y eso le gustó a él. Se la hago bien corta la historia. Ese hijo le ganó la silla del rey, hermano, a la fuerza. Y no solamente eso, lo buscó Absalón a David para matarlo. Dígame usted si no tiene consecuencia el pecado. Dígame usted si lo que hemos cometido en algún momento de la vida o estamos cometiendo hoy, hermano, no nos va a resultar mañana. Dígame usted que dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dígame usted si en algún momento de la vida lo que un día hicimos, hermano, aún con conocimiento de Dios, no traerá retribución a la vida de nosotros. Claro que sí, claro que sí. ¿Sabe cuál es lo más difícil? ¿Sabe cuál es lo más duro? Hermano, que nos vaya a doler más cuando nos pegue donde más nos duele. Eso va a ser más terrible. Eso va a ser lo más duro. Si dígame usted si David no lloró. Porque la Biblia dice que David lloraba, hermano, en los desiertos, y gritaba y decía: Absalón, hijo mío. Le gritaba, hermano, ¿por qué has hecho esto? Lloraba por Absalón. Pero ya aquello había pasado. Y no le digo más que Absalón, hermano, termina muerto. Eso fue lo más trágico para él. Pero David sufrió, pero al principio no fue así. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros como seres humanos? Que cuando todo nos va bien, cuando todo lo tenemos, cuando todo está en abundancia, cuando todo camina bien, nos olvidamos de principios, nos olvidamos de cosas importantes. Pensamos, hermano, que las cosas que estamos haciendo fuera del propósito de la voluntad de Dios no nos van a afectar. Hoy quiero decirle a usted, hermano, que si Dios a usted lo ha perdonado, lo ha salvado y lo ha traído y lo ha guardado, manténgase ahí. No se salga del camino. Si ya Dios lo perdonó, ya no vaya más a buscar pecado. El Señor le dijo a aquella mujer que llevaron en adulterio, cuando todos querían apedrearla, y por último el Señor viene y redarguye aquel corazón de aquella gente, y cuando ve que todos se van, le dice a aquella mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusan? No hay nadie. Le dijo: ni yo tampoco. Le dijo: vete, pero no peques más, le dijo. Porque si esta vez no te mataron, le dijo, a la próxima no sé cómo te vaya a ir, le dijo. Nosotros muchas de las veces jugamos con el pecado. Jugamos nosotros, hermano, en nuestro matrimonio. Jugamos, voy a usar la palabra suerte. Hermano, tal vez no sea suerte, la bendición de Dios sobre nuestros hijos. Hermano, jugamos la bendición del matrimonio. Jugamos la bendición de la salvación. Jugamos la bendición económica. Pues, hermano, jugamos y ponemos en riesgo todo lo que Dios nos ha dado por una sencilla, hermano, falta que cometemos en la vida. Guárdenos Dios, guárdenos Dios, guárdenos Dios, guárdenos Dios, guárdenos Dios de pecar, guárdenos Dios de apartarnos, guárdenos Dios de elegir otro camino que no sea el de Dios. Porque si usted ya está en el camino de Dios, yo le recomiendo que se quede en el camino de Dios. Porque si hay algo que nosotros decimos, hermano, es que si estamos fuera de Dios se nos va la protección, como a Saúl. Pero si estamos dentro del propósito de Dios, téngalo por seguro que Dios nos guardará. Y hay algo más todavía.
todo lo que pueda venir ahora como consecuencia, si nosotros permanecemos fieles a Dios, Dios lo convertirá en propósito para nuestro crecimiento, para nuestra bendición, para nuestra fe y para alcanzar la gloria de Dios. El dolor tal vez lo pasemos, el dolor tal vez lo sintamos, pero para un buen creyente le va a ayudar a crecer en la fe, le va a ayudar a conocer mejor a Dios, le va a ayudar para afirmar su vida. Si hay algo que nosotros debemos de aprender, que todo lo que viene en contra de nosotros nos haga crecer, nos haga madurar y nos haga ver cada día la gloria del Señor. No tengas miedo. No tengas temor de lo que puedas pasar o vivir. Recuerda que Dios está con nosotros. Solamente persevera, cree, crece, camina, avanza, pelea. Mantente seguro en lo que has creído y es Dios. Dios te dará la victoria. Dios nos dará la victoria. Dios nos dará la victoria. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuvo con Moisés, así como estuvo con todos aquellos hombres, también estará con nosotros. Alguien lo puede creer en este día. Dios guardará y cuidará tu entrada y tu salida. Dios te cuidará de tus enemigos. Dios hará vallado al frente de tus enemigos. Dios será tu fortaleza. Dios será tu escudo. Dios será tu retaguardia. Dios será tu protección. Dios será tu rey. Él será tu pastor. Él es tu rey. Él es tu Señor. Él cuidará de ti. Él peleará por ti. Permanezcamos en el Señor, porque si el único lugar que nos da la garantía de ser felices aquí y allá es Él, es Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga más. Pongámonos sobre nuestros pies. Tenga la amabilidad.